Ya todo está casi listo para que las autoridades de la Estatal Eléctrica pongan en marcha el programa de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas. La NE se está preparando con toda la logística para que el próximo mes las cuadrillas salgan a los diferentes barrios y colonias a nivel nacional y así lograr reducir las pérdidas en un 8% en un año. Nosotros esperamos que a principios de septiembre ya tengamos una presencia masiva en las calles con el programa de reducción de pérdida, ¿no? Porque sí reconocemos evidentemente que uno de los problemas vitales del estatal es el tema de pérdidas técnicas y no técnicas. ¿Cuáles son los obstáculos que han encontrado para implementarlo? Porque ya se va retrasando, eran 12 meses. No, recuerde usted que montar esto no es tan sencillo, insisto, ¿no? Recuerde usted lo que encontramos prácticamente sin vehículos, ¿verdad? Totalmente, sí, evidentemente a nivel de logística, la empresa totalmente disminuida, entonces montar toda la estructura lleva su tiempo, esa es la realidad. Los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía aseguran que el consorcio EH tiene un estudio el cual revela que 450,000 abonados de la NE han manipulado sus contadores para no pagar el consumo real de la electricidad. Uno de los que causaría un impacto rápido es que de acuerdo a la información que ha entregado EH, aproximadamente 450,000 medidores de la gente que tiene acceso a electricidad o están manipulados o están quebrados o no están midiendo lo correcto o son inexistentes, que están en conexiones directas. Esas tienen que ser cambiadas y inevitablemente mejorar la recaudación y eso comenzaría a cerrar un poco la brecha del déficit que tiene el ENE. El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Estatal Eléctrica asegura que la NE deberá de trabajar de manera conjunta con EH para que el programa de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas tenga el resultado que esperan las autoridades. Bueno, para el ENE y para el país es clave que este programa de reducción de pérdidas inicie y que haya un acompañamiento en unión de esfuerzos entre la ENE y EH para revisar anomalías y todo lo que tenga que ver con el ciclo comercial, y es clave la unificación de la fuerza en el arranque de este programa, porque en medio de este caminar se debe de fortalecer la institución con logística, con toda la tecnología, para que toda esta degradación de pérdidas que hay en el sistema pueda ir bajando. Y el mensaje entonces unitario de esfuerzos, tenemos entendido que ha existido una reunión entre las partes y es fundamental porque se necesita de veras ese acompañamiento y la cohesión de fuerzas enmarcadas en la ruta trazada bajo el programa de reducción de pérdidas. La Estatal Eléctrica está en el proceso de compra de 450,000 contadores convencionales, más de 125,000 medidores AMI, vehículos, contratación de personal y equipo para poder iniciar con el programa de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas. En cámaras, Isaac Alcerro, en edición Julio Peña, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para este tema. Miren, este tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica realmente lo voy a abordar desde otro punto de vista, mucho más simple. Aquí todos han hecho negocio con la ENE, menos la ENE. Se nos vendieron, se nos ofrecieron contratos, proyectos, opciones, pero al final, como decimos popularmente, los únicos que no nos hemos beneficiado son los que pagamos en la parte residencial. La clase media, la clase trabajadora. Imagínese usted, si la empresa Energía Honduras, si el sindicato, si la NE sabe que fueron manipulados 450,000 contadores, ¿por qué no lo sancionaron? ¿Ah? ¿Y para qué tienen informes, para qué tienen estadísticas? ¿Qué van a comprar? Señores, se han beneficiado de todos estos contratos. ¿Pero qué se va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Pérdidas? ¿Robo? ¿Hurto? Es un mal que no tiene fin en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
Justamente tenemos este día como invitado, y yo quisiera agradecerle al viceministro de Energía, Marco Flores, porque con él vamos a conversar cómo encontraron esta institución que la comparo con Ondutel igual. Y miren, si no toman las verdaderas decisiones va a quedar peor que Ondutel. Es la estatal eléctrica. Los hondureños hemos invertido millones en esta empresa. Y no es justo de que unos pocos amasen grandes fortunas y el resto no podamos ni siquiera pagar el costo real, porque nos han elevado tanto esas tarifas que el costo de la energía eléctrica en Honduras es una de las más caras. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muchas Bienvenido. gracias a usted por la invitación, licenciada. Un saludo a usted y a su auditorio. Sí. Doctor, ¿ustedes cómo analizan? Imagínese usted, nos dicen que son 400, que tienen identificados, porque para dar esta cifra ya tienen identificados quiénes son esos 450,000 contadores que han sido manipulados, que están bloqueados y todo. ¿Y por qué no hicieron nada? Mire, realmente que todo esto se ha debido pues al mal manejo que ha habido de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y todo pues con la intención, tal como le dijo usted, como Ondutel, ¿no?, de hacerla fracasar y terminarla partiéndola y vendiéndola, así como dicen, a precio de gallo muerto, ¿no? En ese sentido, pues vemos que las intenciones del anterior gobierno era pues partir la ENE en 3 empresas, ¿no? Generación, distribución y transmisión. Y con esto pues cada quien llevaba su parte en ese pastel, ya no. En el negocio, porque era negocio. En el negocio, sí. Usted ve pues que verdaderamente no solo es el robo de energía, también los precios de los contratos, ¿no? Tenemos que en Honduras, a pesar que hay mucho sol, pagamos el sol más caro del planeta, ¿no? El kilovatio hora generado en Honduras está a 18 centavos de dólar el kilovatio hora. En cambio, en la región centroamericana, Panamá, El Salvador, compran a 9 a 8 centavos de dólar. Estamos hablando kilovatio 100% hora. de incremento, o sea, en porcentaje. Sí, exactamente. Porque está 8,9 y aquí tenemos 18, sí. Prácticamente sería un incremento del 100% de la tarifa. Sí, y eso es pues parte de la mala negociación que se hizo en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, se quiso incentivar la energía solar, ¿verdad? Que está bien, la energía solar ha bajado, tiene un costo más bajo comparado con la hidroeléctrica, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, en estos momentos la hidroeléctrica anda en $1 millón el megavatio, ¿no? De capacidad instalada. En cambio, el solar anda en menos de $2 millones el megavatio, entonces es un negocio la energía solar. Lo único inconveniente que es que no es estable, ¿no?, sino que es una energía variable, que solamente tenemos energía en el día. Luego si pasan nubes por ahí, baja la capacidad de generación. Pero en realidad es una alternativa, podemos decir. Vaya, por ejemplo, yo le digo, departamentos como Valle, Choluteca, se sometería a muchos problemas. Sí, y también, miren, los departamentos de suroccidente del país, en La Paz, Intibucá, Lempira, también tienen un potencial solar bastante importante, muy, muy importante, y eólico también, que debería de ser aprovechado para esas comunidades que han estado pues relegadas durante todos los gobiernos de lo que es el servicio eléctrico y otras zonas, lugares con menor índice de desarrollo humano en el país. Sí, es interesante esto porque cuando nos ofrecen estos proyectos y uno mira, por ejemplo, países, vaya, Costa Rica nos lleva mucha ventaja en cuanto a los desarrollos de tecnologías. Ellos practican mucho la economía verde, podemos decir, y aunque a nosotros los hondureños nos moleste que nos comparen, pero yo creo que también cuando se toman decisiones deben de tomar decisiones en torno al país, no a beneficio personal, que siento que es lo que ha sucedido en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Mire, ¿cómo es posible que tengamos esos contratos leoninos, por ejemplo, de las empresas generadoras de energía térmica? Esta gente ya sacó su negocio, terminaron siendo millonarios a nivel centroamericano y salieron de ahí, de la NE. Exacto, exacto. La NE ha sido la escuela
de los gerentes de las empresas privadas de generación eléctrica, ¿no? De ahí vemos que los anteriores gerentes o personal técnico y capacitado por ENE que fue a estudiar fuera del país, además hicieron toda su carrera en la ENE, están trabajando para la empresa privada. Eso es como la fuga de cerebros, ¿no? que ha habido en ENE. Y desgraciadamente pues la empresa ha sido mal manejada desde hace muchos años, ¿no? Muchísimos años. Todo ha sido pues como un botín político, ¿no? La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la Undutel también, ¿no? La empresa Undutel fue un botín político que, si usted se recuerda, fue manejado por militares, sí, decenas de años, ¿no? Y todo esto pues viéndolo como un lugar donde la gente podía llegar a robar tranquilamente, ¿no? Sí. Y eso ha sido lo que ha pasado. Usted ve Undutel, tenía toda la infraestructura para la telefonía celular y en vez de desarrollarla, lo que se hizo fue cederla a la empresa privada, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues la Undutel ahora ya nadie usa teléfono fijo en su casa, ¿no? Sí. Aunque usted lo tenga, no lo usa, ¿no? Creo que en mi casa, por ejemplo, yo lo pago por tenerlo, pues, ¿no? Pero no se usa. Y así estamos en la ENE, ¿no? Desde otro punto de vista, pero fundamentalmente el mismo. ¿Cree, doctor, que se pueden tomar decisiones y que en estos momentos la ENE realmente es recuperable? Porque eso es lo que nos preocupa. Nos preocupa el hecho de que se está vendiendo ideas. Usted sabe que este es un negocio, vemos presiones hasta de Estados Unidos, por ejemplo, con estos contratos de generación de energía térmica, en el clima de inversión que ellos hicieron. En el informe de clima de inversión señalaron ese punto, defendiendo las térmicas. Está bien que se defiende la libre empresa, pero yo creo que también como hondureños tenemos que ver nosotros nuestros niveles de competitividad y lo que más beneficie a nuestro país, no a un grupo de personas. Exacto. Y lo de que se van a perder inversiones extranjeras, no lo dudo, porque para el caso pues ya existe ofrecimiento para el financiamiento de la quinta turbina en la represa Francisco Morazán, que son aproximadamente 156 millones de dólares que quieren que se desarrollen ahí. O sea, todavía el país tiene confianza, y gracias al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, pues que decidió, como dicen aquí en el país, tomar el toro por los cuernos, ¿no? Y enfrentar pues a las empresas privadas, ¿no? Generadoras de energía eléctrica, ¿no? Hay mucha presión ahorita, sí. Hay mucha presión de parte de las generadoras y de los. El hecho de que se hablan de haber apagones y todas es una forma de presionar y de amenazar, ¿no? Porque toda la gente teme volver a la época del 94, ¿no? Sí. Que todo esto fue pues una política realmente de los organismos internacionales, no prestar dinero a los gobiernos para mantener la infraestructura eléctrica estatal, ¿no? Y se empezó a incentivar la generación privada, que tal como lo dijo usted, pues desde el 94 oímos hablar de los tales contratos leoninos, ¿no? Y desgraciadamente pues la ENE, yo le he dicho varias veces, la ENE es la única empresa que tiene sus enemigos adentro dirigiéndola, ¿no? Desde la propia ENE, pues los gerentes que han habido, pues han procurado, ¿no? Realmente que la ENE sea partida, que la ENE quiebre. Y como le decía, pues gracias a la política de la presidenta Xiomara, ¿no? Esperamos que la ENE se pueda recuperar pronto. Sí. Ustedes, cuando hablaron de la nacionalización, por ejemplo, como una de las opciones, obviamente se encendieron las alarmas, pero tampoco vemos no sé qué tanto avanzan estas negociaciones de los contratos con las empresas de generación de energía térmica. Mire, nunca se habló de nacionalización ni de expropiación como mencionaron los generadores, ¿no? Se habló de que si usted no quiere bajar sus costos, los costos de los contratos para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica iba a tener la opción a comprar esas empresas, ¿no? Las centrales de generación, pero nunca se habló de expropiación, tal como lo anduvieron diciendo en los medios de comunicación, ¿no? El asunto es de que no nos conviene seguir comprando energía a esos precios, ¿no?
nos convienen precios de menor costo, como que estén a la altura de lo que es en la región centroamericana, no tener costos disparados como por ejemplo los solares, que a 15, 18 centavos, los eólicos también están a precios mayores que en el resto del mundo. Yo siento de que cuando se negociaron estos contratos, obviamente el gobierno, bueno, los hondureños, porque no es el gobierno, nosotros financiamos esas inversiones, ellos recuperaron esas inversiones y ellos tienen negocio, o sea, ellos ya están sobre ganancia. Porque me van a decir a mí que, por ejemplo, estas empresas generadoras de energía térmica, después de 20, 30 años de que tienen estos contratos, van a tener pérdidas. Si fuera más negocio, no estuvieran queriendo seguir generando, ¿no? Exactamente. Sí. Y eso no necesita yo ser experto, pues eso me lo da el sentido común. Es un negocio y están peleando porque saben que es un buen negocio la ENE. Exacto. Si usted ve, pues, retrocediendo donde usted dijo que realmente todos nosotros lo pagamos, totalmente cierto. ¿De dónde ha salido el dinero que se les ha pagado a las generadoras? Pues bueno, los bonos solidarios, préstamos que se han estado pagando a los generadores se les ha pagado tarde, pero se les ha pagado y no se les ha pagado en la fecha que se les tiene que pagar, pues precisamente porque no ajusta el dinero. Ya lo ha dicho el gerente de la ENE, que el 80% del flujo de caja en ENE es precisamente pagar a los generadores. ¿Cuánto es la deuda que actualmente se le debe a los generadores de energía en estos momentos? Anda aproximadamente en 16,000 millones de lempiras, ¿no? 16,000 millones de lempiras es lo que le adeuda la ENE a los generadores. ¿Desde hace cuánto tiempo no les pagan? Aproximadamente unos 10 meses. 10 meses. 9, 10 meses tienen de atraso. Pero ya lo... O sea, dejaron de pagar como en noviembre del año pasado, más o menos. Sí, la última vez que se emitieron bonos que no fue muy fructífera, ¿no? La venta de los bonos, ¿verdad? Un poco, pues, las políticas extranjeras que ha habido en contra del país, ¿no? Debe hacernos querer ver como un país de mucho riesgo para la inversión, ¿no? Entonces eso ha logrado reducir, pues, nuestro acceso a alguna capital en ese sentido. Pero, como le comentaba, eso no es tan cierto, pues tenemos el ofrecimiento del financiamiento para la quinta turbina del Cajón, que está solamente en eso. Son como 160 millones de dólares que hay un ofrecimiento. A mí lo que me preocupa y lo que yo cuestiono de todo esto es el hecho de que las generadoras recibieron mucho dinero, recibieron muchas canonjías, pero no reinvirtieron en Honduras. Exacto. O sea, porque por ejemplo, cuando se generó, y hay que considerarlo en el momento, en el 94 creo que fue cuando los apagones, obviamente la generación de energía fue una opción de emergencia, pero se quedó como parte del sistema, no se buscaron otras opciones. Y siento que, por ejemplo, las energías renovables no se les dieron la apertura, no se dio, porque al final pues se habla de que son los mismos los que están detrás de la parte renovable, y que por eso esos contratos son leoninos también, porque son demasiado altos. Sí. O sea, sí. Tantas cosas que se dicen que uno dice realmente, no dieron salida al pueblo hondureño con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Sí, mire, regresando al 94, tal como usted dijo, sí, la crisis eléctrica del 94 abrió un abanico de opciones a la inversión privada, ¿no? Ya no le querían prestar los organismos internacionales, ya no le querían prestar al gobierno, sí le querían prestar a la empresa privada, supuestamente por aquello del neoliberalismo, ¿no? Y yo lo veo pues como una filosofía en contra de que el Estado no debe tener empresas, ¿no? Que las empresas deben de estar deben de ser privadas, ¿no? Me da la sensación que como que la gente que dirigió eso en ese tiempo pensó, no, esto huele a comunismo, ¿verdad? Sí. Que el Estado sea dueño de las empresas importantes, ¿no? Y por eso se dejó de financiar. Pero ENE había estudiado tenía un montón de sitios estudiados para futuros proyectos que después fueron sacados de ENE subrepticiamente, o fueron robados o fueron regalados, ¿no? ENE había estudiado decenas de proyectos hidroeléctricos, ¿no? Que podían tener ahí Cico y Paulaya en Colón, ¿no?
que si Cico Paulay hubiera entrado a generar en ese tiempo, no tendríamos crisis en la costa atlántica de Honduras, ¿no? Proyectos geotérmicos también que se habían estudiado, ¿no? Todo por ejemplo, el que está operando ahora en Copán, ese sitio había sido estudiado por ENE. Todas las energías renovables han sido estudiadas por ENE. ¿Qué ha pasado con Patuca, por ejemplo? Bueno, mire, Patuca fue un mal diseño, ¿no? Patuca tiene 104 megawatts de potencia instalada, ¿no? Pero toda la energía que Patuca puede producir no se puede sacar, porque no hicieron complemento de distribución. No se construyeron las líneas de transmisión, no se les amplió la capacidad. Lo mismo que sucedió con Choluteca, ¿no? Y Valle, con las montón de centrales de generación que tenemos en el sur del país, las líneas de transmisión no ajustan para transmitir toda la energía. En estos momentos lo que nosotros tenemos energía, pero lo que no tenemos son canales de distribución. Exactamente, así lo podemos ver. Por ejemplo, ese es uno de los temas que se van a desarrollar en este momento, ¿no? A partir de ahora. Además de la reducción de pérdidas, ¿no? Que luego las vamos a abordar, ¿verdad? La otra cuestión ha sido la transmisión, que no se invirtió en transmisión. El gobierno no invirtió en transmisión, porque ha sido lo clásico. Han privatizado la generación, porque es el negocio directo, ¿no? La distribución se ha vendido también en algunos países, por ejemplo aquí en Guatemala, El Salvador, la distribución se ha vendido a la empresa privada, ¿no? Y eso fue alguna de las cosas que se trató de hacer aquí en Honduras, pero que no lograron hacer cuando crearon este fideicomiso de la distribución y que el contrato lo ganó EEH, ¿no? Lo ganó no sé cómo, porque realmente que los resultados no fueron lo que se esperaba, ¿no? No hubo la reducción de pérdidas. Por ejemplo, hubo reducción de pérdidas en el 2000. No, lo único que reducieron las pérdidas fueron los socios. Sí. Porque imagínese usted, hasta el sindicato es socio de EEH, porque también hay que decirlo. El sindicato es copartícipe realmente de todo este proceso, porque se pensó de que incluyéndolos a ellos iban a ser garantes. Pero al final lo que hicieron fue realmente un botín, porque al final EEH no ha respondido. Mire, yo estaba leyendo informes, 38% de pérdidas, por el amor de Dios. Sí. No puede ser que la NE, después de todo este negocio que han tenido con EEH, continúe teniendo estas pérdidas. Y como les digo yo, o sea, el sentido común me dice que si yo tengo, vaya, si a mí se me arruina un cable de la energía y me va la luz, ¿qué hago? Yo la reparo, ¿verdad? Exacto. Entonces, si ellos saben qué contadores son los que están manipulados, que están robando energía, porque no es manipulado, robo de energía, ¿por qué no lo sancionan? Porque no toman acciones. Exacto. Mire, ya se sabe, toda la red de distribución de NE es monitoreada permanentemente, ¿no? Sabemos, por ejemplo, la red de distribución está separada en circuitos, ¿no? Circuitos así como hay colonias, ¿no? Entonces hay también los circuitos de distribución. Los circuitos de distribución se han identificado 33 circuitos con altas pérdidas. Sí. 33 circuitos con altas pérdidas actualmente. Sí. Y, por ejemplo, de esos 33 circuitos son circuitos de mucho consumo energético que tienen, por ejemplo, facturación hasta de 970 millones de lempiras, ¿no? En esos circuitos, y esos circuitos tienen pérdidas. ¿Cuáles serán esas pérdidas? Bueno, eso es lo que hay que hacer, lo que se va a empezar a hacer ahora en septiembre, tal como usted lo dijo, pues, y lo ha dicho el gerente de ENE. La ENE estaba, pues, en calzoncillos, pues, por decirlo así, ¿no? No tenía nada. Y vaya, ¿y cuál era el papel de EH? Precisamente, reducir las pérdidas. Y mire, con el golpe de Estado, las pérdidas eran de 19.3% en la fecha del golpe de Estado, 19. Cuando estuvo la abogada Rixi Moncada de gerente de la ENE, ¿no? Que a pesar de que no era ingeniera, pero siendo abogada logró, con una política de transparencia y de hacer las cosas adecuadamente y en tiempo, logró reducir las pérdidas a 19.3%. Después de eso, las pérdidas empezaron a crecer enormemente, ¿no?
cuando EH recibió... Y mire, y hay que ser realista, ¿verdad? No es que son pérdidas, es hurto. Porque no es que esa energía se pierde, esa energía se consume. Sí. O sea, porque también, o sea, yo soy de las personas que creo que al pueblo hondureño hay que hablarle con la verdad. Y lo que es un robo. Esta pérdida es un hurto, es un robo a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Tenemos que irnos a nuestra pausa. Cuando regresemos tenemos ya algunos mensajes y vamos a conocer qué es lo que va a hacer el gobierno. Sabemos que han iniciado y que están dispuestos a no privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Por lo tanto, vamos a conocer cuáles son los planes del gobierno de Xiomara Castro en torno a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. No nos cambie, que ya volvemos. Bueno, continuamos con esta entrevista con el viceministro de Energía, Marco Flores, sobre este tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Yo sé que tienen muchas dudas y usted también puede compartir sus dudas, sugerencias, comentarios, quejas, de todo, denuncias a través de nuestro teléfono, el 3182-5600, a través de sus mensajes de WhatsApp, que por cierto ya tenemos varios y vamos a darles lectura, porque para nosotros es muy importante que usted también opine. Dice, pregúntele cuando los que toman el dato y sale el recibo demasiado elevado, ¿quién ayuda al consumidor? Nadie, porque el pueblo tiene que pagar cuando ellos manipulan sus maquinitas y roban descaradamente al pueblo. Esto es lo que nos dice Luis Archaga. Dice, el pensamiento de la mayoría, o todos los mensajes de los hondureños, es que yo robo porque los funcionarios también roban. Y la verdad es que la gente va a seguir manipulando sus contadores. Eso es lo que nos dice otro de los televidentes. Otro nos dice, yo tenía una estufa eléctrica y pasé a gas. Cuando le pregunté al empleado que tomaba la lectura, ¿por qué tomaba lectura por segunda vez el contador? Me contestó que no tenía por qué salir menos el recibo, aunque ya le había explicado que no tenía que salir el consumo. Y esto realmente hay que ponerle ojo, ¿verdad? El problema es que solo saben decir pérdidas no técnicas, pero hay otras que están afectando a la estatal. Así como vamos, parece que vuelven los apagones, mucha gente roba energía, tienen esos contadores hackeados y empleados de Paracas. Eso es lo que nos dicen. Dice, cuando los funcionarios den el ejemplo de no robar, nosotros vamos a dejar de manipular los contadores. Mientras sigan con lo mismo siempre, vamos a seguir sin pagar energía. ¿Comentario, doctor? Mire, la gente expresa porque en realidad es un descontento y tienen razón. O sea, yo le doy, mire, discúlpeme con esto, pero alguien, ahora pues por lo menos está el subsidio, que es un respiro para para las personas que consumen tienen bajo consumo. Pero mire, había gente que tenía un foquito y les salían unos recibos elevados. Ajá, y empresas grandes exoneradas. Sí. No, o sea, y esas son las injusticias que se han venido cometiendo y que esperamos pues que ahora le vamos a dar la parte de la guitarra al doctor Flores para que nos diga qué es lo que van a hacer. Porque lo que queremos nosotros es respuesta. Sí. Bueno, mire, es que esto realmente es una cuestión que ya está en el ADN de los hondureños, ¿no? ¿Qué es esto de robar? Robar, sí. ¿Usted cree? Usted ve, por ejemplo, los taxistas se les meten a uno, los buceros se les meten a uno, y no quieren ir en la cola, ellos quieren ir encima de todo, ¿no? Ganando. Entonces realmente lo que hay que crear es una cultura, ¿no? Del respeto, que no la tenemos, ¿no? La gente no respeta, pero si usted ve, el celular sí lo pagan y no les importa cuánto les cuesta el celular. El celular sí lo pagan correctamente, o sea, hay que tener una manera de lograr que la gente pague lo que consume, ¿no? En ese sentido, pues vemos que hay los contadores prepago, ¿no? Que usted tiene que pagar primero la energía que va a consumir. Y esto se estila pues en Islas de la Bahía. Usted compra 500 lempiras en energía eléctrica, ¿no?
Cuando se le acaben los 500 lempiras, se le va a acabar la energía, se le va a acabar. Y usted pues puede ir comprando eso. Pero esa no es una de las intenciones que se han manejado en el país, ¿no? Con esto de los contadores, no es que sean 544,000 contadores los que están robando, ¿no? Sino que son los que faltan instalar. Son los que faltan de instalar. Sí, o que están pero en mal fíjense que lo estado. manipulan porque dan a entender como que son de los que están y están robando. Sí, mire, la gente roba verdaderamente y es una lástima. A una vez le toca conocer a gente que tiene aire acondicionado en San Pedro Sula y realmente pagan como que si no tuvieran aire acondicionado, ¿no? O hay gente que tiene estufa eléctrica y no pagan. Pero el problema es realmente que no ha habido un seguimiento de esto, que son las tales pérdidas no técnicas, que es el hurto. ¿Cuáles son estas pérdidas no técnicas? Es eso precisamente, el hurto, el robo de energía, sí. Pero ahí podría entrar también las pérdidas de transmisión, la falta de distribución, todo eso. Esas son las técnicas. Esas son las técnicas. Son las técnicas, sí. Las pérdidas técnicas son pues porque el equipo de distribución es viejísimo, ¿no? Pues los cables... ¿Desde cuándo no se invierte en equipo de distribución en la NE? Esos cables tendrán 40 años, los transformadores, 30, 40 años. ¿Y entonces todo el pisto que ha recibido? Que no sean... Bueno... Los paracas, como dicen ahí. Los paracas es lo que le decía anteriormente, la ENE. ¿Cuántos empleados tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? No sé realmente cuántos tendrá. Pero sí, hay una... Mira, a mí hubo algo que me impactó, no sé si todavía lo tienen, es que cuando usted va a la NE los viernes por la tarde, no sé si todavía tienen esa disposición, me pasó una vez que yo tenía una emergencia, no pagué y andaba a la carrera arreglando y todo, y llegué a las 2 de la tarde y me dijeron, lo sentimos mucho, nosotros ya cerramos porque nosotros los viernes por la tarde, por orden del sindicato, por medidas de derechos laborales, no se trabaja. De que es viernes, dice, el cuerpo lo sabe. Porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Así era la ENE, no sé ahora realmente. Porque sí. Como ahora, gracias a Dios, como ahora todo es electrónico, entonces uno evita realmente, pero realmente, digo yo, una empresa 24/7, que no trabaje un mediodía de día de semana. Sí. O sea, o somos una empresa de servicio 24/7 o somos una oficina administrativa, porque no podemos hacer. Cuando es de servicio público tiene que ser 24/7. Sí, tiene que ser así exactamente. Pero actualmente, pues con las medidas de ahorro de energía del gobierno, hay gente que entra a las 7, a las 8, a las 9, salen a las 3, a las 4 o a las 5. O sea, ¿no? que están garantizados que pueden sí, trabajar más tiempo. Sí, sí. Entonces, pero sí, lo que tiene que ser servicio al público tiene que estar abierto permanentemente, ¿no? Así pues, eso es lo que tiene que hacer EH, que si uno le sale muy alto el consumo energético, tiene que ir a reclamar, ¿no? Pero lo que ha pasado es que todos esos miles de contadores que se van a instalar, esa gente que no ha tenido contadores, ¿no? Y que lo han estado promediando. ¿Y qué ha pasado? Pues, ¿y por qué no se han puesto esos contadores? Pues porque EH no ha cumplido con su compromiso, ¿no? De reducción de pérdidas, obviamente. ¿Qué justifica EH en cuanto a que no ha podido reducir las pérdidas? Ellos dicen que ENE no le ha dado el costo agregado a la distribución, ¿no? Que es un costo que hay que calcularlo, dicen ellos. Habría que ver qué tan cierto es eso. Por ejemplo, en EH tiene demandada a Honduras por más de 17,000 millones, ¿no? Casi la misma deuda de las térmicas. Casi la misma deuda de las térmicas. Y ENE, pues, vemos que obviamente no ha cumplido con su contrato. Si tenía las pérdidas 29, 28, no recuerdo exactamente, pero ahí cerquita de 30, ahora las tenemos en 38, en vez de reducirlas, más bien las han subido, ¿no? Y por otro lado, pues no lograron recuperar la deuda, ¿no? Por ejemplo, pues a la gente de su casa, si usted no paga... A uno se la cortan inmediatamente. Y fíjense que yo siempre me he hecho esta pregunta, y yo sé que ustedes también. Si yo no pago, me la cortan. Ajá, ¿y cómo es posible que hay gente que le acumulan hasta un año de deuda? Sí. O sea, no entiendo. No, y al final de cuentas se la condonan. Yo recuerdo hace un par de años que salía una lista de un montón de empresas grandes, ¿no? Supermercados, empresas, fábricas con deudas enormes que sumaban casi 200 millones de lempiras y se las condonaban, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues bueno, el compadrazgo político,
el que financia las campañas políticas, ¿no? Son esta gente, ¿no? En cambio nosotros que financiamos a todo el gobierno pagando nuestros impuestos, no nos condonan nada, ¿no? Sí. Sí, porque uno quisiera por lo menos que le dieran un respirito, porque mire, y se la cortan automáticamente ahora, ¿verdad? Sí, usted no paga y automáticamente le cortan la energía, y usted paga automáticamente se la conectan. Pero uno dice, ¿y cómo es posible que estas personas digan de que adeudan y son millones? Y no estamos hablando de un mes, hay quienes hasta años. Entonces, sí. ¿Por qué ese privilegio para unos y no para otros? Tenemos más mensajes, doctor, y amigos televidentes, que vamos a dar lectura a ustedes porque es muy importante también la opinión. Dice, todos roban. Mire, las grandes empresas, solo escuchamos los nombres de esas grandes empresas, pero solo los sanciones. Pero si un pobre roba, ya va preso. Coincido totalmente con usted. Y automáticamente le cortan la energía. No le tienen piedad. Ahí va a llorar, como dicen, sin derecho ni siquiera al pataleo. Dice, van a meter presos a los ladrones de energía, queremos ver a los ricos que le deben a la ENE tras las rejas. La verdad, yo sí felicito a la presidenta Xiomara Castro. A mí este mes me salió limpia la factura, no voy a pagar energía. Pues felicidades por usted. Doctor. Sí. Digan cuál es el nombre de esas empresas, cuál es el miedo. Bueno, nadie se quiere meter en líos, ¿no? Que se metan en líos los que tienen que hacerlas pagar, ¿no? Y esa fue una lista que salió hace un montón de años, yo no recuerdo, hace como 2 años. Mucha gente se preguntaba si era cierto o no era cierta, ¿no? Sí, porque tampoco se da un listado. Miren, a uno, por ejemplo, si, como dicen, al pobre, ahí lo exhiben, ¿verdad? Pero al rico lo protegen, y esas son las injusticias. O sea, si alguien le debe a la ENE, debe publicar la lista de morosos dentro de las mismas páginas. Exacto. Porque es un servicio público. Exacto. Si usted ve, pues, tantas exoneraciones que se le han dado en el país a las comidas rápidas, ¿no? Y bajo el sombrero de que eran turísticas, pero usted no ve gringos o europeos comiendo hamburguesas, ¿no? O comiendo pizzas. Solo hondureños. Hondureños los que están ahí metidos, ¿no? Y esto es pues porque supuestamente son fuentes importantes de trabajo, ¿no? Pero han ganado miles de millones desde que existieron, ¿no? Pero ¿qué fue lo que hicieron? Correr a la gente en cuanto apareció la pandemia, ¿no? Que hasta el mismo Juan les dijo pues que no era posible que después de tanta exoneración estuvieran despachando a la gente a sus casas, ¿no? Pero eso pasa, ¿no? Eso pasa. Ahora bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya sabemos que ustedes ya tienen el diagnóstico, ya tienen claro qué va a pasar, qué es lo que van a hacer. ¿Cuál es el próximo paso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para reducir este 38% de pérdidas? Mire, se hicieron varias propuestas, ¿no? Inicialmente. Una de las propuestas fue crear una unidad de reducción de pérdidas dependiente de la gerencia de la ENE. O sea, alguien especialista en reducción de pérdidas que existen en ENE, ¿no? Por ejemplo, ya habían experiencias importantes. Hubo el programa 7 Ciudades que logró reducir las pérdidas hasta como 18%, ¿no? Que es algo relativamente pasable comparado contra 38%, ¿no? Por ejemplo, Costa Rica tiene 10 o 9%. El promedio de pérdida, podemos decir, no pasa de un 10%. Sí, no debe pasar de un 10%, pero hay países que tienen 5%, ¿no? De reducción de pérdidas. Pero hay gente, son empresas estatales o privadas que cambian su equipo regularmente, ¿no? Por ejemplo, los transformadores, los que hemos guindado en los postes ahí, esos tienen su periodo de funcionamiento óptimo. Después de eso, pues empieza a decaer la efectividad del equipo, ¿no? Y no se han cambiado. Esas son las pérdidas técnicas. Por ejemplo, lo que está pasando, trayendo la energía de las centrales solares en Choluteca para acá, para el centro y para el norte, hay pérdidas técnicas porque los cables se recalientan. El recalentamiento de los cables es pérdida de energía. La energía eléctrica se convierte en energía térmica, ¿no? Y ese no es un robo, son las pérdidas técnicas que hay que reducirlas.
¿Cómo? Pues invirtiendo en las redes de transmisión. Y eso es lo que se tiene planificado, ¿no? Esa unidad de reducción de pérdidas adscrita a la gerencia de ENE, ese es su trabajo, reducir las pérdidas. Pero necesita tener elementos, ¿no? Por ejemplo, ENE, ¿dónde están los carros que tenía ENE? ENE no tiene carros, tengo entendido. No tiene carros, no tiene que comprar ellos? carros, y comprar carros con canasta, ¿no? Para la seguridad de la persona que Pero eso no correspondía en el contrato de EH. Claro, correspondía a EH, pero nunca lo hicieron, ¿no? O sea, o lo hicieron parcialmente, ¿no? Entonces, ese era trabajo de EH, ¿no? Pero no se hizo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Mire, el Estado, la ENE, está perdiendo más de 7.000 millones de lempiras anuales por pérdidas. Y si en EH no lo va a hacer, ¿cuál fue nuestra recomendación? Pues que ENE lo haga, ¿verdad? Que acompañe a EH, porque no podemos seguir perdiendo esa cantidad de dinero anualmente. ¿Se va a seguir trabajando con EH, doctor? Mientras dure el contrato con EH, y lo que hay que hacer es prepararse para que ENE reasuma nuevamente la responsabilidad del controlar el sistema, ¿no? Porque si usted recuerda, anteriormente no existía empresa privada manejando ese tema, ¿no? Eran los propios empleados de la ENE los que hacían esto, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pues a alguien se le ocurrió por ahí hacer un negocio, ¿no? Y le quitaron a ENE, por ejemplo, los bancos le cobran a ENE porque usted pague por administrar los fondos. ¿No? Sí. Tal vez no le cobran en dinero, pero sí le retienen el dinero 2 meses, y ese de retener miles de millones 2 meses son cientos de millones de dinero que los bancos están percibiendo, ¿no? Porque prestan el dinero de la empresa, ¿no? Sí. Y lo reciben pues en tarjetas de crédito, pagan más del 30% de intereses, ¿no? Por ellas, ¿no? Entonces ese ha sido el negocio, ¿no? Luego pues imagínense, la empresa que estaba antes, CM, ¿no? Que fue la primera que empezó con esto. Nosotros desde el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras decíamos, bueno, ¿y ENE cuándo va a lanzar la nueva licitación para contratar a otra empresa, o que sea EH la que continúa? Nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Llegaba la finalización del contrato, y ¿qué había que hacer? Volver a firmar con EH, ¿no? Para que siguiera haciendo el mismo trabajo. Sí. Luego, pues, EH dejó de operar y empezó CM dejó de operar y se hizo la contratación de EH. Y ahora estamos a un año, ¿verdad?, de que se termine el contrato con EH. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos para hacer una licitación para una empresa que sí cumpla con su trabajo, o ENE asuma el trabajo, que es lo que se ha recomendado, y es para lo que ENE se está preparando, ¿no? Sí. Está armando. ¿De dónde va a salir el dinero? Porque aquí la cuestión es de dinero. Sí, mire, usted sabe cómo recibimos el país, totalmente saqueado, ¿no? La abogada Ruiz y Moncada dijo, me parece que solo habían como 8.000 millones, me parece, en el Estado, no recuerdo exactamente el número, ¿no? Que es increíble, como que usted salga con 20 centavos a la calle actualmente, no anda nada, ¿no? Entonces, lo que ha habido, pues, es, usted sabe, si no hay robo, hay utilidades, ¿no? Si usted tiene empleados que le roban en una pulpería, pues su negocio nunca va a prosperar, que eso es lo que ha pasado con la empresa nacional de energía eléctrica. Le han robado. ¿Y quiénes le han robado? No necesariamente los empleados, pero los políticos de turno han dejado que los generadores roben, ¿no? Así vemos pues cómo hay un montón pues de demandas contra ENE, y que hay que pagarlas, hay que honrarlas, ¿no? En ese sentido, pues ya Finanzas hace aproximadamente un mes otorgó a ENE 5.000 millones de lempiras para la reducción de pérdidas. Pero actualmente el presupuesto ha cambiado a 9.800 millones de lempiras para reducción de pérdidas. Sí. De esos 5.000 millones, 3.300, 3.400 iban precisamente para las redes de distribución, que es con ese dinero que se van a comprar los contadores, ¿no?
Incluso hay una empresa que ofreció que si Honduras compraba más de 500,000 de contadores, ellos ponen la fábrica aquí en el país, ¿no? Y para pérdidas en transmisión hay destinados como 2.000 millones de lempiras. Pero ahora lo importante es que ya se está regulando. Se está encarrilando, por lo menos, porque es difícil, sí, ¿verdad? Es difícil no tener dinero, tener que invertir, estar atado con estos contratos que realmente todos esperamos que se negocien, se renegocien, porque no pueden continuar bajo los mismos términos de hace 20, 30 años, porque las condiciones eran totalmente diferentes a lo que tenemos ahora. Tenemos algunos mensajes, vamos a darles lectura. Ya casi estamos finalizando el programa. Dice, digan el nombre de esas grandes empresas, ¿cuál es el miedo? Estamos esperando los nombres de los deudores. La NE es pública, así como pública debería ser la información de quienes son los que deben. Esperamos lo diga ahorita. Doctor. No, hay que abocarse a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ¿no? Y buscar históricamente quiénes han sido esos deudores. Como le digo, son listas que circulaban, no están certificadas. Sí, eso fue que se circularon, nunca se dijo realmente, todo el mundo desmintió, pero no hubo una oficialización realmente de esto. Sí hubo exoneraciones que sí, como usted lo planteaba, cuando se dieron estos contratos se condonaron muchas deudas. Pero para tranquilidad del pueblo hondureño, doctor, ya casi estamos finalizando nuestro programa. ¿Qué mensaje le da usted al pueblo hondureño con esto de la pérdida de energías, de lo que está haciendo el gobierno? Tiene que tener confianza en que no va a ser una negociación o un acomodamiento de intereses, porque eso es el mayor temor que tenemos nosotros los hondureños con estos contratos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en general, porque no solamente estamos hablando de EH, estamos hablando de las generaciones térmicas, la generación renovable, el sistema de distribución. O sea, queremos que la ENE vuelva a ser la empresa estatal fuerte, sólida que conocimos hace muchos años. Mire, la presidenta Xiomara Castro ofreció no rescatar la ENE y ofreció tener un gobierno de transparencia, ¿no? Y estamos viendo que se está cumpliendo, ¿no? Se hizo una reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica para darle esa orientación humana, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, que en este momento está en proceso de socialización la ley de electrificación social, ¿no? Que ese es el otro paso. El tiempo se nos ha agotado, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias. Esperamos que pasen un feliz fin de semana. Los esperamos nuevamente el lunes aquí en punto de las 7 de la mañana en Diálogo de Impacto. Y si usted quiere estar bien informado, sintonícenos a partir de las 6 de la mañana en Hola Honduras. Hasta el lunes. No nos ajustó el tiempo.